John Wayne Gacy vino al mundo el 17 de marzo de 1942 en la ciudad de Chicago, y desde el primer aliento pareció arrastrar consigo una sombra espesa, como si el aire mismo se hubiera vuelto más frío en aquella sala de hospital. No fue un nacimiento celebrado con luz, sino marcado por un silencio incómodo, por discusiones ahogadas en los pasillos del hogar que lo esperaba. Sus padres discutían con frecuencia, y el pequeño John aprendió demasiado pronto que el cariño no siempre es un refugio, a veces es una moneda de cambio. Creció entre voces elevadas y puertas que se cerraban con violencia, y en ese ambiente la ternura era frágil, quebradiza. Allí, en ese clima cargado, comenzó a germinar algo oscuro. Un deseo apenas perceptible de controlar, de dominar, de no volver a sentirse pequeño jamás. Era solo un niño, pero dentro de él ya ardía una chispa silenciosa. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee. Su llegada no estuvo rodeada de gritos, sino de una calma tensa, de una distancia emocional que pesaba más que cualquier discusión. Desde muy joven se sintió extraño en su propia piel, como si el mundo estuviera cubierto por un vidrio grueso que le impedía tocarlo de verdad. La soledad fue su compañera constante. Su habitación se convirtió en santuario y en laboratorio de pensamientos que nadie más podía oír. Mientras otros niños corrían bajo el sol, él observaba insectos, animales pequeños, criaturas vulnerables. Los recogía, los examinaba, probaba los límites de su influencia sobre ellos. No era simple curiosidad infantil, era una fascinación que respiraba lentamente, creciendo en la penumbra. Gacy aprendió pronto a sonreír cuando era necesario. Frente a los adultos era el muchacho obediente, aplicado, incluso encantador. Sabía inclinar la cabeza en el momento justo, sabía decir las palabras correctas. Pero bajo esa máscara se agitaba una corriente peligrosa. Sus estallidos de ira aparecían como tormentas repentinas, breves, intensas, y luego desaparecían bajo una sonrisa impecable. Le atraían los juegos donde alguien mandaba y otro obedecía. Donde uno caía y el otro permanecía en pie. Era un entrenamiento silencioso, una preparación inconsciente para algo que aún no tenía forma, pero que ya reclamaba espacio. Dahmer, en cambio, se replegaba hacia adentro. La distancia emocional de sus padres lo dejó flotando en un vacío donde nadie parecía notar su ausencia. Se obsesionó con coleccionar, con estudiar, con abrir y observar. Primero insectos, luego animales más grandes. Había una calma inquietante en la manera en que miraba. No gritaba, no se enfurecía. Solo observaba. Y en esa observación crecía una necesidad, poseer por completo aquello que temía perder. En la adolescencia, Gacy comenzó a rozar los límites de la ley. Pequeños delitos disfrazados de travesuras, incidentes que podían explicarse con una carcajada convincente. Su encanto era una herramienta afilada. Sabía cómo manipular percepciones, cómo desviar sospechas. Su comportamiento oscilaba entre la cordialidad y la furia súbita. Era como ver a alguien caminar sobre hielo delgado y disfrutar cada crujido bajo sus pies. Dahmer vivía una transformación distinta. La inseguridad social lo empujó aún más hacia la soledad. El alcohol comenzó a llenar los espacios que la conversación no podía ocupar. Sentía una atracción perturbadora por la vulnerabilidad de otros jóvenes. No era amor, era algo más oscuro. Mientras sus compañeros descubrían amistades y sueños, él se sumergía en libros de anatomía, en pensamientos donde el cuerpo humano se convertía en objeto de estudio y control. Las fantasías aparecían como sombras al anochecer. Primero difusas, luego cada vez más nítidas. Gacy entró al mundo laboral con determinación. Construyó relaciones, participó en su comunidad, incluso se disfrazó de payaso para eventos infantiles. La imagen era casi grotescamente perfecta, el hombre respetable, servicial, sonriente. Pero cada saludo era también un cálculo. Cada gesto amable, una inversión.
Aprendía cómo funcionaban las personas, donde eran frágiles, donde cedían. Su personalidad se volvió un teatro cuidadosamente iluminado, mientras tras el telón se acumulaba la oscuridad. Dahmer profundizó en su aislamiento. Sus lecturas se volvieron más macabras, más técnicas. Comenzó a analizar comportamientos, a estudiar debilidades. La fantasía ya no era solo imaginación, era planificación. En el silencio de su apartamento, la línea entre pensamiento y acción se hacía cada vez más delgada. En la década de los 70, Gacy dejó de conformarse con imaginar. Jóvenes atraídos con promesas de trabajo cruzaban la puerta de su casa y no regresaban. El sótano se convirtió en el corazón oscuro de su mundo. Allí, la sombra de su infancia tomó forma concreta. Cada movimiento estaba calculado. Afuera, la vida seguía con normalidad. Dentro, el horror respiraba. Hacia el final de esa misma década, Dahmer también dio el paso definitivo. Invitaba a jóvenes a su vivienda con excusas sencillas. Primero venía la bebida, luego la pérdida de conciencia, y después el acto irreversible. Sus crímenes eran rituales fríos, metódicos. Cada detalle respondía a una necesidad profunda de dominio absoluto. Lo que había comenzado como fantasía se convirtió en una rutina mortal. Gacy combinaba engaño y violencia. Ataba a sus víctimas, las llevaba al sótano, donde sus gritos se apagaban en paredes mudas. Su doble vida como empresario respetado lo protegía. Cada crimen reforzaba su sensación de poder, su ilusión de invulnerabilidad. Dahmer elegía con precisión. Jóvenes que no sospechaban, que aceptaban una invitación inocente. En su apartamento eran despojados de identidad y convertidos en objetos de experimentación. La necrofilia, el canibalismo y la obsesión por conservar partes del cuerpo eran intentos desesperados de poseer para siempre aquello que temía perder. Con el tiempo, Gacy se volvió más audaz. La ausencia de sospechas alimentaba su arrogancia. Su casa guardaba secretos enterrados bajo madera y cemento. Sonreía en público, mientras bajo sus pies yacía la prueba de su monstruosidad. Dahmer convirtió su hogar en un escenario macabro. Organizaba, almacenaba, planificaba. Cada acto era una repetición perfeccionada. La obsesión se volvió estructura. La estructura, costumbre. Y la costumbre, condena. Las desapariciones comenzaron a llamar la atención. En el caso de Gacy, rumores sobre jóvenes perdidos y olores extraños se acumulaban como nubes antes de la tormenta. Pero su reputación seguía siendo un escudo poderoso. En la ciudad de Dahmer también se repetía el mismo eco, hombres jóvenes que desaparecían sin dejar rastro. La policía empezó a unir piezas dispersas. Testimonios, sospechas, silencios incómodos. El cerco se estrechaba. A comienzos de los años 80, Gacy fue finalmente detenido. El hallazgo en su sótano estremeció al mundo. La máscara cayó, y lo que apareció debajo fue una oscuridad imposible de ignorar. A finales de los años 80, una víctima logró escapar de Dahmer. Ese acto de supervivencia abrió la puerta a un descubrimiento aterrador, restos humanos, fotografías, pruebas imposibles de explicar. La verdad emergió con violencia. Gacy fue condenado a muerte y ejecutado en 1994. Su nombre quedó asociado para siempre al rostro pintado del horror, recordatorio de que el mal puede vestir una sonrisa. Dahmer recibió múltiples cadenas perpetuas y murió en prisión en 1994, asesinado por otro interno. Su historia se convirtió en advertencia, en espejo oscuro de la obsesión humana. 10 pasos, 2 vidas, 2 abismos. Ambos crecieron en la soledad y la frialdad emocional. Ambos aprendieron a ocultar su verdadero rostro tras gestos cotidianos. Y ambos demostraron que el mal no siempre grita, a veces susurra. Y cuando susurra, lo hace muy cerca del oído. Muy cerca.